Buenos días, hoy vamos a resolver ejercicios del above del bloque de análisis, ese que habla de límites, derivadas, integrales. En concreto, vamos a trabajar con el modelo cero que presenta Castilla y León para el año 2020. Ya sabéis que el modelo cero es un ejemplo de examen en el que más o menos nos indican por dónde van a ir los tiros, es decir, nos sirve un poco de punto de partida para saber qué cosas nos van a preguntar y qué no, o cómo va a ser el examen. El primer ejercicio que proponen de este bloque en el modelo cero dice lo siguiente. Dada la función f de x, que como veis es un polinomio, determínense sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus extremos relativos y el número total de puntos en los que la función se anula. Como podéis observar, hasta aquí es el mismo enunciado de un ejercicio que cayó en la convocatoria de junio de 2018. Eso sí, para la última parte, en la parte en la que tenemos que estudiar el número total de puntos en los que la función se anula, que también me lo pedían en el examen de 2018, exactamente igual, pero en el de 2020 nos añaden una pequeña ayuda, una pequeña sugerencia. Tengas en cuenta la monotonía de la función y los valores que toma en los extremos relativos previamente calculados. Es decir, me da una ayuda diciéndome los pasos que tengo que seguir para conseguir esto. Esto es algo nuevo. Es un examen un poco más machacadito, un poco más fácil, incluso con sugerencias de los pasos que tengo que seguir. Bueno, simplemente llama la atención de un enunciado a un enunciado con un poco más de ayuda. Bueno, este ejercicio ya le tenemos hecho en el correspondiente vídeo de junio de 2018. Os lo dejo aquí abajo en la descripción por si queréis ver su solución. Y en él, aunque no nos lo contasen, sí que seguimos esta sugerencia de estudiar la monotonía de la función y ver los valores que tomaba en los extremos relativos previamente calculados, en el cual utilizamos el teorema de Bolzano. Acudid al vídeo si queréis ver la solución. Pasamos al siguiente ejercicio que proponen del bloque de análisis, que es el siguiente. Dada la función f de x, determínense su dominio, asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, intervalos de concavidad y convexidad y puntos de inflexión. Y, además de todo esto, esbócese su gráfica. Bueno, este ejercicio tiene exactamente palabra por palabra y coma por coma el mismo enunciado que otro ejercicio que cayó en la convocatoria de junio de 2018. Os dejo abajo el enlace en la descripción. Por tanto, si queréis acudir a verlo, ahí lo tenéis. Nada, nos vuelven a indicar que siguen pidiendo cosas parecidas a años anteriores, es decir, no ha cambiado nada con respecto a la visión que teníamos del bloque de análisis para estudiar con respecto a años anteriores. Por tanto, los exámenes de años anteriores os pueden servir de referencia para preparar este examen de 2020. El tercer ejercicio de este bloque de análisis dice lo siguiente. Dada la función f de x, apartado A, demuestre que f de x es no negativa en el intervalo 0 pi medios, un intervalo cerrado. Y apartado B, calcula el área del recinto limitado por la gráfica de f de x y el eje de las x cuando x pertenece al intervalo 0 pi medios, cerrado. Ahora bien, este enunciado es muy parecido a aquel que cayó en junio de 2018. Si comparáis este enunciado con el apartado B, son totalmente iguales. Y entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué me introducen entonces en este nuevo examen, en este nuevo ejemplo, el apartado A? Bueno, pues porque el apartado A, demostrar que la función es no negativa en el intervalo 0 pi medios, sería un paso previo que se debería hacer siempre a la hora de calcular el área. Por tanto, vuelven a especificarme en el año 2020 los pasos que tengo que seguir para calcular el área de un recinto limitado por una gráfica y el eje de las X. Vuelven a especificarme los pasos que tengo que hacer, como en el primer ejercicio que vimos. Vuelven a hacer el ejercicio mucho más fácil. Os dejo en la descripción el enlace al examen de junio de 2018 para que veáis cómo lo hicimos sin tener en cuenta el apartado A, pero bueno, como ahora parece que sí que lo están pidiendo, vamos a resolverlo. Resolvamos en este vídeo el ejercicio tal y como nos lo piden en el año 2020, pero sería muy interesante que lo comparaseis con la solución que hicimos para 2018.
Vamos a ello. Apartado A. Demuestre que la función es no negativa en el intervalo cerrado 0, pi medios. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la función f es continua en toda la recta real o en el intervalo menos infinito, infinito, como queráis. ¿Por qué? Bueno, pues porque es composición de una función polinómica y una función trigonométrica y ambas son continuas en toda la recta real, así que su composición también lo será. Ahora pasamos a resolver el apartado A. Lo primero que tenemos que observar es si la función se anula en algún punto del intervalo cerrado 0 pi medios, que es lo que tenemos que estudiar. Es decir, lo que estamos viendo es si la función pasa en algún momento de ser positiva a ser negativa o viceversa, de ser negativa a ser positiva, ya que entonces no se estaría cumpliendo aquello que nos piden demostrar. Bueno, pues vamos a ello. Calculemos los puntos donde se anula la función dentro del intervalo. Es decir, tenemos que observar cuando la función es igual a 0. Y una multiplicación, ¿cuándo es igual a 0? Cuando alguno de sus factores vale 0. El primero de sus factores, ¿cuánto podría valer 0? Pues cuando la x es igual a 0. Y el segundo de sus factores, ¿cuándo podría valer 0? Pues cuando la x fuese igual a pi medios. Efectivamente, hay más valores para la x donde el coseno es igual a 0, pero solo me interesan, como ya hemos dicho, aquellos que están dentro del intervalo 0 pi medios. Con esto acabamos de demostrar que la función solo se anula en los extremos del intervalo, en 0 y en pi medios. Lo que quiere decir que la función será o bien siempre positiva o bien siempre negativa, o también puede ser que en alguno de sus puntos valga 0, como por ejemplo en los extremos del intervalo. Repito, la función será siempre positiva o siempre negativa dentro del intervalo. O lo que es lo mismo, ponemos el intervalo abierto. También podríamos decir que la función será siempre no negativa o siempre no positiva en el intervalo cerrado, porque estaríamos incluyendo los casos donde la función vale 0. Dicho esto, vamos a comprobar que la función es de verdad no negativa. Para ello, escribamos estudiemos el signo de la función dentro del intervalo. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Coger un punto dentro del intervalo. Se me ocurre, por ejemplo, coger el punto x igual a pi cuartos. Podríamos coger cualquier otro. Bueno, y la función en el punto pi cuartos es igual a pi cuartos por el coseno de pi cuartos, que si lo hacéis, esto es aproximadamente 0,56. Me da igual el número que sea, lo que me interesa es que es un número positivo. Por tanto, la función es positiva dentro del intervalo 0 pi medios. O lo que es lo mismo, lo que me pedía que demostrase el ejercicio es que si añadimos los extremos al intervalo, es decir, si trabajamos en vez de con el intervalo abierto, con el intervalo cerrado, podemos afirmar que la función es no negativa en el intervalo 0 pi medios. ¿Y esto por qué lo sabemos? Bueno,
Pues por las tres ideas principales que hemos dicho. Primero, que la función siempre era continua en toda la recta real y por tanto también dentro del intervalo. Segundo, habíamos deducido que la función siempre era positiva o siempre era negativa dentro del intervalo. Y por último, habíamos visto que de hecho la función era positiva en ese intervalo. Así que tomando también los valores de los extremos, podemos afirmar la condición más general, que es no negativa dentro de ese intervalo cerrado. Aclaración. ¿Por qué decimos que la función es no negativa y no decimos directamente que es positiva? Bueno, pues porque ser no negativa incluye que sea positiva, pero también que sea igual a 0, cosa que ocurre en los extremos del intervalo. Es simplemente por eso. No negativa es lo mismo que ser o bien positiva o bien igual a 0. Y ahora vamos ya con el apartado B. Calcula el área del recinto limitado por la gráfica y el eje de las x, cuando x pertenece al intervalo cerrado 0, pi medios. Bueno, ¿qué es lo que nos están pidiendo entonces? Pues que hagamos la integral en el intervalo 0, pi medios de nuestra función. Ahí está. Y entonces, Diego, ¿para qué me ha servido el apartado A? Demostrar que la función es no negativa. Bueno, pues porque al haber demostrado que la función está siempre por encima del eje de las x, sabemos que al calcular esta integral me va a dar un área positiva. Si venís del vídeo de 2018 o pasáis a ver el vídeo de 2018, en vez de haber hecho este apartado A, directamente lo que hago es poner esta integral dentro de un valor absoluto. Y así me aseguro que si esta integral me hubiese dado un área negativa, con el valor absoluto me da un área positiva, que es lo razonable, es la solución, por tanto. De todas formas, como hemos visto que la función siempre era positiva, siempre estaba por encima del eje de las x, me puedo ahorrar este paso. Es para lo que sirve el apartado A. Saber si la función está por encima o por debajo del eje x y por tanto saber si el área me va a dar positiva, que es lo que queremos, o un área negativa, que es algo que no tiene sentido. Bueno, lo pasamos a resolver y este área se resuelve integrando por partes. Ya os sabéis seguramente la fórmula y hay un truco para saber cuál elegir para la u y cuál va a ser para nosotros de v, y es utilizar la palabra hilate. Si una función aparece antes en la palabra hilate, pues esa será para nosotros la u. En nuestro caso, tenemos la x, que es una función algebraica, y tenemos coseno de x, que es una función trigonométrica. En la palabra hilate, ¿cuál aparece antes, la a o la t? La a. Bien, pues entonces para nosotros la u va a ser la función algebraica, la x, y dv va a ser para nosotros la función trigonométrica. Como ya digo, es un truco que funciona casi todas las veces. No os garantizo que os funcione todas, pero sí muchísimas veces. Bien, pues vamos a integrar por partes. Si esto es la u, du será 1 y v será seno de x. Ahí está. Así que integramos por partes, ya os sabéis la formulita, uv menos la integral de v respecto de u por 1 de x. Y esto lo tenemos que evaluar entre 0 y pi medios. Bueno, continuamos operando, vamos a hacer esta integral, así que al principio lo copiamos todo tal cual, x seno de x menos, y la integral del seno es el menos coseno de x, y todo esto lo tenemos que evaluar entre pi medios y 0. O lo que es lo mismo, si lo queréis escribir bien para no liaros, menos por menos más. Así que lo copiamos otra vez, no pasa nada por hacer los pasos que os sean necesarios. Ahí está, y esto lo tenemos que evaluar
entre 0 y pi medios. Bueno, pues vamos a operar directamente. Con pi medios, comenzamos. Será igual a pi medios por el seno de pi medios más el coseno de pi medios menos, y ahora evaluamos con el 0. 0 por seno de 0 más coseno de 0. ¿A qué es igual a esto? Bueno, pues a pi medios por 1 más coseno de pi medios es 0 menos 0 por 0 más 1, o lo que es igual a pi medios menos 1. Y oye, ya que estamos hablando de áreas, no sabemos si son metros cuadrados, no sabemos si son centímetros cuadrados, de forma general se suele decir que son unidades cuadradas. Este será el área limitado por la gráfica de la función y el eje de las x, dentro de este intervalo que nos pedía. Si observamos el último ejercicio del bloque de análisis que proponen, es exactamente el mismo que cayó también en el examen de junio de 2018. Os lo dejo abajo en la descripción su enlace para que veáis cómo lo resolvimos, pero la idea general que podemos sacar de este modelo 2020 es que respecto al bloque de análisis no ha cambiado nada con respecto a años anteriores. Me están pidiendo exactamente lo mismo. E incluso podríamos decir que hasta nos van a detallar mucho más los pasos que vamos a hacer. Nos van a facilitar mucho más la vida y va a ser un examen, por lo tanto, mucho más fácil.